cédulas que se encontraban rayadas en la parte baja, acto que posteriormente invalidarían las cédulas de votación. Durante el proceso de investigación, los imputados guardaron silencio, imposibilitando que esclarezcan los hechos. De los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, tenemos a folios 14 al 15, obra el acta de intervención policial, donde el personal policial de la División PNP deja constancia de la forma y circunstancias en que se realizó la intervención en flagrancia. Los investigados Joseph Hans Peñalosa, Tomás Eduardo Alegre Díaz y Martín Antonio Alarcón de la Cruz por la comisión del delito de atentados contra el derecho de sufragio ocurrido el día 7 de julio del 2026 en el colegio Enrique Milla Ochoa, siendo que los investigados rayaron un total de 37 cédulas de votación con lapicero azul, entregando estas a los ciudadanos, siendo que la persona de Katia Acuña Paredes le entregaron hasta en 2 oportunidades 2 cédulas marcadas. Ante la insistencia le entregaron una cédula sin rayar. A folios 22, obra el acta de intervención, documento por el cual el personal policial procedió a incautar en un sobre manila 37 cédulas marcadas con lapicero de color azul, las cuales presentaban rayones en enmendaduras con código de barra. Asimismo, a folios 23, obra el acta de lacrado, documento por el cual el personal policial procedió a lacrar en sobre manila las 37 cédulas marcadas con lapicero de color azul, rayones y enmendaduras con un código de barras que fueron incautadas. A folios 29, obra el acta del registro personal practicado el investigado Joseph Hans Aguilar Peñalosa. Aquí no se le encontró nada de interés criminalístico. A folios 28, obra el acta del registro personal practicado el investigado Martín Antonio Alarcón de la Cruz. Allí no se le encontró nada de interés criminalístico. A folios 26 al 27, obra el registro personal practicado el investigado Tomás Eduardo Alegre Díaz. Aquí no se le encontró nada de interés criminalístico. A folios 39 41, obra el acta de deslacrado, perenización y lacrado, del cual se advierte las 37 cédulas de sufragio, las mismas que presentan rayas. A folios 44 al 49, obra la declaración testimonial de su oficial de primer Edson Alberto Noriega Cáceres, quien refiere que fueron advertidos que en el interior de la institución educativa Enrique Milla Ochoa, número 3562, ubicado en la calle 1, sin número, asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, distrito de Los Olivos, estarían produciendo algunas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral, motivo por el cual se constituyeron a dicho local de votación, donde fueron informados por la responsable del local de votación de la OMPE, Brigitte Juliana Pérez Soto, que la ciudadana Katy Acuña Pérez se le acercó al personal de la Defensoría del Pueblo, Rina Rodríguez Luján, señalando que le entregaron en 2 oportunidades cédulas marcadas con lapicero y cuando reclamó le entregaron una tercera cédula limpia, sin marcas. De manera inmediata se constituyó la aula y procedió a informar a la coordinadora de la OMPE, identificada como Karin de Rosario Atoche, a quien se le informa los hechos, y al solicitar a los miembros de mesa las cédulas, observaron varias cédulas con marcas de lapicero azul, por lo que se procedió a contabilizar el total de las cédulas marcadas, que son 37 cédulas marcadas y 182 cédulas sin marcas, dejando constancia que los miembros de votación en ese entonces eran Martín Antonio Alarcón de la Cruz en su condición de presidente, Joseph Hans Aguilar Peñalosa en su condición de secretario y Tomás Eduardo Alegre Díaz como tercer suplente. A folios 50 al 55, obra la declaración testimonial del oficial de segunda, Juan Gustavo Vázquez Tiza, quien refiere que se encontraban responsables por la zona norte, siendo advertidos por la central de operaciones de la DIVIXE PNP que en el interior de la institución educativa Enrique Milla Ochoa, número 3562, ubicado en la calle 1, sin número, del asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, Los Olivos, se estarían produciendo algunas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral, motivo por el cual se constituyeron a dicho colegio de votación, donde fueron informados por la responsable del local de votación de la OMPE, Brigitte Juliana Pérez Soto, la ciudadana, quien refirió que la ciudadana Katia Acuña Pérez se acercó al personal de la Defensoría del Pueblo, a la adjunta Rina Rodríguez Luján, para informar que en la mesa
número 061-020 le entregaron en 2 oportunidades cédulas marcadas con lapicero y cuando reclamó le entregaron una limpia sin marcas de manera inmediata y se constituyó al aula y procedió a informar a la coordinadora de la mesa de la OMP identificada como Caín de Rosario Atoche, a quien se le informó los hechos y al solicitar a los miembros de mesa las cédulas, observaron varias cédulas con marcas de lapicero de color azul, por lo que se procedió a contabilizar las cédulas marcadas, las cuales arrojaron a una cantidad de 37 y 182 cédulas sin marcar, dejando constancia que los miembros de la mesa de votación fueron identificados como Martín Antonio Alarcón de la Cruz como presidente, Joseph Hans Aguilar Peñalosa como secretario y Tomás Eduardo Alegre Díaz como tercer suplente. A folios 56 al 61 obra la declaración testimonial de Ángelo Víctor Congachi Urbano, quien refiere que en el interior de la institución educativa Enrique Milla Ochoa, número 3562, ubicado en la calle 1, sin número, asentamiento humano Enrique Milla Ochoa, Los Olivos, se estarían produciendo algunas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral, motivo por el cual se constituyeron a dicho colegio de votación, donde fueron informados por la responsable del local de votación OMPE, en este caso Brigitte Juliana Pérez Soto, que la ciudadana, quien manifestó que la ciudadana Katia Acuña Paredes se acercó al personal de la Defensoría del Pueblo, Rina Rodríguez Luján, para informar que en la mesa de votación 06120 le entregaron en 2 oportunidades cédulas marcadas con lapicero y cuando reclamó le entregaron una limpia sin marcas. De manera inmediata se constituyó al aula y procedió a informar a la coordinadora de la OMP identificado como Karim del Rosario Atoche, a quien se le informó los hechos y al solicitar a los miembros de mesa las cédulas, observaron varias cédulas que tenían marcas de lapicero, por lo que se procedió a contabilizar en un total de 37 cédulas. Asimismo, se dejó constancia que los miembros de la mesa de votación fueron identificados como Martín Antonio Alarcón de la Cruz, Joseph Hans Aguilar Peñalosa y Tomás Eduardo Alegre Díaz. A folio 78-73 obra la declaración testimonial de Katy Janet Acuña Paredes, quien refiere haber concurrido a sufragar al colegio Enrique Milla Ochoa a las 9 a 10 horas aproximadamente, ingresando a su mesa de votación que se encontraba en el salón 101, donde entregó su DNI y un joven le entregó una cédula de votación. Cuando dio paso para acercarse a la cabina de votación, se percató que dicha cédula se encontraba rayado ligeramente en los recuadros parte baja al lado derecho con lapicero color azul, por lo que regresó y le indicó al joven que dicha cédula se encontraba rayada, recibiendo dicha persona y le entregaron otra cédula, pero también se percata que también se encontraba rayada, por lo que se le devuelve y le hacen entrega de una tercera cédula, la cual no se encontraba rayada, por lo cual procedió a votar e ingresar al ánfora. Al retirarse se acercó al personal del OMPE, luego van a la mesa donde al revisar la cédula, seguidamente al preguntar al personal del OMPE si se podía retirar del lugar, manifestó que sí, retirándose del lugar, desconociendo qué habría sucedido posteriormente. A folios 82 al 86 obra la declaración testimonial de Rina Carmen Rodríguez Luján, quien refiere elaborar como primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, quien tomó conocimiento de la detención de una persona mayor de edad, por lo que se constituyó la institución educativa Enrique Milla Ochoa, donde se ubican los voluntarios supervisores, y cuando conversa con ellos se le acercó la ciudadana Katy Acuña Paredes, quien le informó que en la mesa de votación 061-020 le entregaron en 2 oportunidades cédulas marcadas con lapicero y cuando reclamó le entregaron una limpia sin marca. Seguidamente bajó al primer piso y con ella ingresaron al aula donde funcionaba dicha mesa de votación. Los miembros le entregaron las cédulas marcadas a la ciudadana. Preguntaron si habían entregado las cédulas marcadas a la ciudadana. En ese momento, la señora Karim de Rosario Atoche, coordinadora de la mesa de votación OMPE, a quien pusieron de conocimiento de los hechos, solicitó a los miembros de la mesa las cédulas de votación para revisarlas, donde observó que algunas tenían marcas de lapicero de color azul
y al constatarlas fueron 37 las que se encontraban marcadas y 182 las que estaban sin marcas. Seguidamente dieron cuenta a la fiscalizadora del local de votación, Milagros Raquel Monje Soriano, y al personal policial y el personal de la fiscalía. A folio 7481 obra la declaración testimonial de Brigitte Juliana Pérez Soto, quien refiere ser responsable del local de votación del colegio Enrique Emilio Ochoa respecto al día 7 de junio del 2026. A las 11:30 horas aproximadamente, señala que un elector indicó que hicieron cambio 2 veces de cédulas de votación. En ese momento, el coordinador de mesa encargado verificó el hecho, alertándola y a la Defensoría del Pueblo. Al acercarse al aula, realizó un conteo total de cédulas y ahí, con el respaldo del jurado, la Defensoría verificaron 37 cédulas rayadas con lapicero azul y 82 que no se encontraban rayadas. Luego pusieron de conocimiento a la Fiscalía y al personal policial. Asimismo, precisa que el personal miembro de mesa tiene que hacer la revisión del material entregado. Por ello, el acta de instalación hay un cuestionario donde el miembro de mesa confirma con una X, señalando si llegó el material completo en buen estado. En ese caso, si había 37 cédulas rayadas desde un inicio, tuvo que ser verificado. Hay un formato de entrega de documentos electorales donde el miembro de mesa da un check según los documentos que va encontrando y al finalizar realiza la firma de conformidad. Asimismo, agrega que los intervenidos, uno de ellos era titular y 2 eran suplentes. A folio 62-63 sobre la declaración del imputado Joseph Hans Aguilar Peñalosa, quien luego de conferenciar con su abogado decidió guardar silencio. A folio 66 al 67 sobre la declaración del imputado Martín Antonio Alarcón de la Cruz, quien luego de conferenciar con su abogado guardó silencio. A folio 64 al 65 obra la declaración del imputado Tomás Eduardo Alegre Díaz, quien luego de conferenciar con su abogado decidió guardar silencio. A folio 143 al 162 obra las imágenes de las cédulas de sufragio, del cual se vierten 37 cédulas de sufragio, las mismas que presentan rayas. A folio 163 obra la consulta del Ministerio Público MPFN correspondiente a la persona de Joseph Hans Aguilar Peñalosa, quien registra una denuncia en su condición de denunciante por el delito de robo, siempre la cual se encuentra con archivo. A folio 164 obra la consulta del Ministerio Público MPFN correspondiente a la persona de Martín Alarcón de la Cruz, quien registra una denuncia en su condición de agraviado por el delito de hurto agravado de autopartes, el cual se encuentra como archivo. A folio 165 obra la consulta MPFN del Ministerio Público correspondiente a la persona de Tomás Eduardo Alegre Díaz, quien no registra denuncias de su nombre. A folio 166 obra el certificado de antecedentes penales 60-55-987 correspondiente a la persona de Joseph Hans Aguilar Peñalosa, quien no registra antecedentes penales vigentes. A folio 167 obra el certificado de antecedentes penales número 60-55-986 correspondiente a la persona de Tomás Eduardo Alegre Díaz, quien no registra antecedentes penales vigentes. A folio 168 obra el certificado de antecedentes penales 60-55-985 correspondiente a la persona de Martín Antonio de la Cruz, quien no registra antecedentes penales. De la tipificación del hecho, estos hechos se encuadran enmarcados dentro del delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio, hecho que es imputado a Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñalosa y Martín Alarcón de la Cruz, el cual se encuentra previsto en el artículo 359, numeral 5, concordante con el artículo 16 del Código Penal. Respecto a la condición de los imputados, teniendo en consideración que el presente caso trata de un supuesto de flagrancia delictiva previsto en el artículo 259, numeral 1 del Código Procesal Penal, concordante con los artículos 446 y 447, numerales 1 y 2 del mismo código, acotado se pone a disposición en calidad de imputados a Joseph Hans Aguilar Peñalosa, Tomás Eduardo Alegre Díaz y Martín Antonio Alarcón en calidad de detenidos. Asimismo, respecto a los bienes embargados e incautaciones y requerimientos de medida coercitiva, no existe embargo ni incautaciones realizadas solicitados a su despacho.
solicito se dicte contra los imputados Joseph Hans Aguilar Peñalosa, Tomás Eduardo Alegre Díaz y Martín Antonio de la Cruz la medida de coerción personal de comparecencia simple de conformidad con el artículo 286 del Código Procesal Penal. Por otro lado, no se dan copulativamente los presupuestos materiales para requerir como medida de coerción personal la prisión preventiva regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En ese sentido, solicitamos se declare procedente el proceso inmediato en contra de Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñalosa y Martín Antonio Alarcón de la Cruz como presuntos coautores de la comisión del delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho de sufragio en grado tentativa en agravio del Estado representado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. He concluido, señorita magistrada. Correcto, no tenemos en este caso pedido de constitución, en este caso continuamos con los abogados, ¿ok? Empezamos, corremos traslado al abogado de la defensa, el señor Alegre Díaz. Le escuchamos, señor abogado. Sí, señora jueza, la defensa técnica de Tomás Eduardo Alegre Díaz solicita que se declare improcedente el requerimiento de incoacción de proceso inmediato. ¿Por qué? Porque no concurren los presupuestos del artículo 446 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público pretende sostener este caso como flagrancia, aparentemente bajo el artículo 259 del inciso 1 del Código Procesal Penal. Es decir, como si mi patrocinado, el señor Tomás Eduardo Alegre Díaz, hubiese sido descubierto realizando un hecho punible, pero eso no aparece en ningún actuado. A Tomás Eduardo Alegre Díaz no se le encontró rayando cédulas, no se le encontró marcando material electoral, no fue sorprendido alterando actas ni cédulas. No existe videos, no existe pericias, no existe testigo directo que diga o afirme, yo vi a Tomás Alegre rayar una cédula. Lo que existe, señora magistrada, es un hallazgo de cédulas con rayas, pero una cosa es encontrar cédulas rayadas y otra, muy distinta, es probar que Tomás las rayó. Primer punto, no hay flagrancia en el artículo 259.1 del Código Procesal Penal. Exige que el agente sea descubierto en la realización del hecho punible. Aquí no hay descubrimiento directo. El propio informe policial señala que la intervención se produce porque personal policial fue informado de irregularidades en la mesa 061-020 y luego se verificó que existían cédulas con marcas. Por eso no se consigna que Tomás haya sido sorprendido realizando la marca como señala. Por eso, señora jueza, la flagrancia invocada es aparente. No se encontró a la gente cometiendo el hecho. Se encontró un material presuntamente irregular y por la sola condición de miembro de mesa se detuvo a todos. Eso no es flagrancia. Eso es una sospecha que requiere investigación. Segundo punto, el propio informe policial habla de presunción, no de certeza. El informe policial en su conclusión nos dice que Tomás fue visto rayando, no dice que Tomás fue visto rayando cédulas, dice que se presume responsabilidad porque los miembros de mesa tenían custodia de material y porque no habrían verificado el buen estado de las cédulas. Ese es el punto clave. La policía no concluye por autoría directa, concluye por una inferencia. Como eran miembros de mesa, debieron revisar. Por esa inferencia, en el peor escenario para la defensa, podría ser una omisión administrativa o electoral. No acredita un delito doloso de atentado contra el derecho de sufragio. No verificar todo el material no equivale a atentar dolosamente contra el sufragio. En el tercer punto, la testigo Katia Acuña nos indica al señor Tomás Eduardo Díaz, la testigo señala quien alerta el hecho, señala que ingresó a votar, entregó su DNI y que un joven le entregó la cédula. Luego dice que la cédula estaba rayada, que le dieron otra, que también estaba rayada y finalmente una tercera con la que votó. Por ello no identifica al señor Tomás como la persona que le entregó la cédula ni como quien realizó las marcas. Más importante aún, la propio testigo termina diciendo que se retiró y que no sé nada más y no tengo conocimiento de nada. Entonces, señora jueza, la principal testigo acredita una incidencia, pero no acredita autoría. No dice que vio a Tomás rayar, no dice que le entregó
dolosamente una cédula marcada, no los indica. El cuarto punto, OMPE acredita hallazgo, no autoría. La OMPE responsable, la señora Brigitte Juliana Pérez Soto, refiere que un elector alertó el hecho que se hizo un conteo y que se verificaron 37 cédulas rayadas con lapicero azul. En el acta de deslacrado de perenización a folios 39 se señala una cantidad indistinta a las 37. ¡Oh, sorpresa! Eso acredita el hallazgo de cédulas con rayas, pero no acredita quién las rayó. La OMPE no dice, vi a Tomás rayar. La OMPE no dice, Tomás entregó dolosamente las cédulas marcadas. La OMPE no presenta trazabilidad completa del material. La OMPE no presenta pericia. La OMPE no individualiza conductas penales contra Tomás. Entonces, señora magistrada, el hallazgo no puede convertirse automáticamente en coautoría penal. En el quinto punto, la Defensoría tampoco atribuye autoría. La representante de la Defensoría del Pueblo, la señora Rina Karen Rodríguez Luján, señala que los hechos fueron registrados aproximadamente a las 11:30 de la mañana y que la mesa, a cargo de los investigados, pero nuevamente no afirma haber visto al señor Tomás rayando cédulas, no afirma que Tomás manipuló dolosamente el material, no lo identifica como autor. Su declaración ubica una incidencia en una mesa de sufragio, mas no prueba autoría penal individualizada. En el sexto punto, el caso requiere de investigación, no proceso inmediato. La propia acta fiscal ordena diligencias para determinar cómo fue la recepción de cédulas, quién realizó el deslacre, quién personal participó en el deslacrado, quién estaba en custodia del material electoral, qué personal de la OMPE remite el acta de entrega del material o el material de sufragio al centro educativo. Ese punto tumba claramente la incoacción. Si todavía se necesita saber quién recibió, quién abrió, quién custodió y quién llegó o quién llevó el material electoral a la mesa de sufragio, entonces no estamos ante un caso evidente, señora magistrada. Estamos ante un caso que necesita investigación ordinaria. El proceso inmediato no es para investigación, lo que falta, el proceso inmediato es para casos simples, evidentes y acabados, y este caso no está acabado. En el séptimo punto, Fiscalía no individualiza la conducta del señor Tomás. Tomás aparece como tercer suplente, no como presidente de mesa ni secretario. Sin embargo, Fiscalía lo coloca en bloque con los otros investigados. No dice qué cédula rayó Tomás, en qué momento los rayó, con qué instrumento los rayó, frente a qué testigo los rayó, qué conducta concreta ejecutó, cómo se repartieron los roles en una supuesta coautoría. La responsabilidad penal es personalísima, señora magistrada. No se puede imputar a un cargo por presencia o por pertenecer a una mesa de sufragio. En el octavo punto tenemos el problema formal y de motivación. Se advierte claramente que gran parte de la actuación fiscal se ha construido mediante actas fiscales, no mediante disposiciones claras, autónomas o debidamente motivadas, que individualicen los hechos, la calificación, la razón de la detención y la necesidad de llevar el caso a un proceso inmediato, como es el presente. El acta fiscal incluso dispone diligencias por 24 horas, pero el propio contenido demuestra que faltaban esenciales puntos para determinar la trazabilidad del material electoral. Por eso, señora magistrada, la defensa sostiene que el requerimiento de incoacción no supera el estándar del artículo 466 del Código Procesal Penal. No basta narrar que hubo cédulas rayadas. Se tenía que justificar porque ese hallazgo es evidente contra Tomás, cosa que no se ha realizado. Señora jueza, la defensa no viene a negar que existieron cédulas con rayas. Lo que negamos es que existe evidencia evidente contra Tomás Eduardo Alegre Díaz. Los actuados prueban una incidencia electoral. No prueba autoría, no prueba dolo, no prueban flagrancia, el artículo 259, inciso 1. No prueban que Tomás haya descubierto, realizado el hecho, no prueban una coautoría, no prueban distribución de roles. Por el contrario, los propios actuados demuestran que falta investigar la trazabilidad del material electoral. Por tanto, solicitamos que se declare improcedente el requerimiento de incoacción de proceso inmediato respecto que Tomás Eduardo Alegre Díaz y considerar que el Ministerio Público, en su defecto, continúe una investigación por la vía común. Gracias. Correcto, continuamos con el abogado de Aguilar Peñalosa.
la mayoría de su despacho, procedo a ejercer el uso de la palabra. Como dice mi colega que la ha antecedido con respecto a mi patrocinado, Hans Aguilar Peñalosa, la defensa técnica tiene que enseñar lo siguiente. Que se declare improcedente el requerimiento de incoacción de proceso inmediato respecto a mi patrocinado, por cuanto el Ministerio Público no ha hecho un análisis adecuado de todos los actuados, más aún cuando no se determina que mi patrocinado haya tenido una conducta premeditada, intencional. Solamente el hecho de ser miembro de mesa por cumplir su función como sufragar lo han hecho como responsable del delito que se le imputa. No fue él intervenido firmando actas, no fue intervenido alterando cédulas. No hay un testigo que los indique, ni la persona a quien se le entregó las cédulas marcadas una primera vez, una segunda vez y la tercera que fue en blanco, no los indica. Incluso dice no, cuando se le hace la pregunta, la misma fiscalía le hace la pregunta, usted puede dar las características físicas de las personas que le entregó, la persona que le entregó la cédula de votación. No recuerdo, dice. Entonces, en base a un dicho no se les puede imputar un hecho. Es más, por otro lado, en base a una sospecha no se puede elucidar una conducta dolosa, ¿no? Por cuanto mi patrocinador nunca actuó de mala fe, no hubo dolo, no hubo intención, simplemente cumplió con su función. Por otro lado, el Ministerio Público, su requerimiento de incoacción de proceso inmediato ha tenido falta de motivación, una debida motivación, ¿no? Lo cual no toma en cuenta. Más aún, tiene que tomar en cuenta que la actitud de la Fiscalía, cuando da la primera disposición fiscal, da una primera disposición por 24 horas y durante toda la etapa preliminar se le pidió al fiscal que ha hecho uso de la palabra, que nos haga llegar la disposición que ordenaba la ampliación de la investigación y nunca lo hizo, conducta que debe tomar usted también en cuenta, señora magistrada. Lo que pasa es que el fiscal dio una primera disposición donde la investigación era por 24 horas. Y sin embargo, durante toda la investigación que se hizo en seguridad del Estado, nosotros le solicitamos que nos haga llegar la disposición escrita donde ampliaba el plazo por 48 horas. Y nos dijo que era un proceso de flagrancia, sin embargo no lo hizo. Y esa es una conducta que debe ser investigado por el órgano de control del Ministerio Público. ¿Ya lo hizo saber usted ante el Ministerio Público? Todavía no, señora magistrada. Es más, señora magistrada, otro aspecto muy importante, solamente se dieron hallazgos. No hay ninguna de las personas, ni la que fue a votar, la persona que fue a votar, ni tampoco la señorita Lompe, los indica mi patrocinado, Hans Aguilar Peñalosa, como autor del delitos contra el derecho de sufragio. En ese orden de ideas, señora magistrada, nosotros solicitamos que se declare improcedente el procedimiento de requerimiento de incoacción al proceso inmediato, ¿no? Y que en todo caso, si hay todavía cosas por investigarse, se haga a través de un proceso completo. Eso es todo, señora magistrada. Correcto. Continuamos, abogado el señor Alarcón de la Cruz. Con su venia, señorita magistrada, y a fin de no repetir argumentos, voy a tratar de ser lo más conciso posible. En el marco del acuerdo plenario número 6/2010/CJ-116, la defensa del señor Martín Alarcón se opone al requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público, precisando que a criterio de esta defensa no existen elementos suficientes que acreditarían la responsabilidad penal de mi representado. Adicionalmente a ello, no se ha formulado una imputación concreta. El representante del Ministerio Público nos dice que el señor sería coautor del delito tipificado en el artículo 359, apartado 5 del Código Penal. Pero no existe un elemento de convicción que acredite que mi representado habría coordinado o concertado la comisión del hecho ilícito imputado.
Por otra parte, tampoco existe elemento de convicción que acredite el supuesto rol o actuación que habría desarrollado el señor Martín Alarcón. Sobre este punto resaltamos la declaración de la denunciante, que obra folios 69 a 74, la señora Katy Acuña Paredes, quien en su respuesta a la pregunta número 5 nos dice: en eso me percato que la cédula que me había dado el joven estaba rayada ligeramente. Señorita magistrada, a mi izquierda, usted puede ver a mi representado, es una persona de 59 años de edad. Claramente ya no es un joven. Así también su respuesta a la pregunta número 10 nos dice que no recuerda la cara de la persona que le entregó la cédula y sobre todo la respuesta a la pregunta número 23, en la que nos dice que ella no vio al señor Martín Alarcón rayar ninguna cédula. Nos ratificamos, señorita magistrada, en que no existe un medio de prueba que acredite que mi representado ha realizado la acción descrita en el tipo penal imputado por el Ministerio Público. Por otro lado, la defensa sostiene que en la carpeta fiscal no se ha acreditado si estos trazos con lapicero azul invalidarían las cédulas de votación y en consecuencia esto podría haber alterado el resultado del proceso electoral conforme a la acusación fiscal. En este sentido, señorita magistrada, no obran elementos de convicción suficientes en relación a la conducta que se le imputa o la responsabilidad penal que tendría el señor Martín Alarcón. Recordemos que la Corte Suprema en la casación 1620-2017, Madre de Dios, nos dice que si el juez tiene la mínima duda respecto a los elementos o presupuestos materiales de procedencia del proceso inmediato, debe encauzarlo en el proceso común, en el cual se le brinde mayores garantías a mi representado. Por lo antes dicho, al no existir elementos de convicción en relación a la responsabilidad de mi representado o una imputación concreta, solicitamos se declare improcedente el requerimiento del Ministerio Público. Gracias. Corremos traslado, Ministerio Público, dúplica. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Durante la investigación se han recabado las declaraciones de Katy Janet Acuña Paredes. Esta es la testigo que mencionó que fue al local de votación, se acercó a los miembros de mesa en el sentido, le entregan la cédula, ella advierte que esta cédula se encuentra marcada. Vuelve a pedir otra cédula y le vuelven a entregar la cédula. Si bien es cierto, ella no recuerda los votos, no recuerda bien, pero donde se ha acercado ella es a su mesa de votación, el cual es el 061-020. Y ante su reclamo ya porque segunda vez le estaban entregando las cédulas, ella refiere que le están dando las cédulas marcadas, ya por 2 veces. Es por eso que el personal de votación, en este caso los miembros de mesa de la mesa 061 solamente le entregan una cédula, y en ese sentido recién ella puede hacer su derecho al voto. Posterior a ello, se retira del lugar de votación, sea personal de la Defensoría del Pueblo a comunicar esto. Es en ese sentido que personal de la Defensoría del Pueblo, en compañía de el personal del local de votación, de la mesa de votación de OMPE, se persona y efectivamente le solicitan a los miembros de mesa sobre estas cédulas, del cual advierten que al realizar la contabilidad encuentran 37 cédulas rayadas, el cual ya estaría, si es que estas cédulas se habrían hecho uso, ya estarían invalidándose, puesto que tienen ya otras grafías, otros trazos en ese sentido. Es por eso que la sindicación directa viene por parte de Katy Janet Acuña Paredes, que refiere que sí le han entregado estas cédulas. Asimismo, personal de la Defensoría del Pueblo, la adjunta señala que cuando hacen la contabilidad sí advierten estos trazos en la cédula. Sí se advierten los trazos. Asimismo, cuando presta su declaración Brigitte Viviana Pérez, en este caso coordinadora del local de votación, refiere que estas cédulas les fueron entregados al personal miembro de mesa en una bolsa en cuyo interior se encontraba una caja, el cual era material lacrado, señalando que los miembros de mesa revisan uno por uno el material que se encuentra dentro de la caja y al cual ellos dan check en su formato, señalando cómo se encuentra, en qué estado está. En ese sentido, los miembros de mesa nunca han advertido nada hasta la instalación de la mesa. A las 7:37 horas que se instala la mesa, no han señalado
algún desperfecto. No ha habido un tema de que la cadena de custodia se había roto en este caso, porque esos materiales destinados para esa mesa de votación se encontraban lacradas. Asimismo, durante la declaración de Brigitte Juliana Pérez señala que el personal ha sido capacitado. Ante cualquier inconveniente tenían que haber comunicado en ese instante, pero los miembros de mesa nunca han comunicado de estos inconvenientes, nunca han señalado, más aunque se les ha capacitado, refiere de manera presencial en otros casos y de manera digital en estos casos a través de las páginas de OMP. De las 3 declaraciones que señalamos, sí tenemos en este caso, sí tenemos actos de investigación que se han realizado, que los cuales indican que estos sujetos, que estos miembros de mesa habrían rayado estas cédulas de votación para así alterar el proceso electoral. Asimismo, durante los actos de investigación realizados, también el personal policial advirtió de estas cédulas. Es por eso que llegan a lacrar las cédulas y posterior a ello incautan y son intervenidos estos sujetos. ¿Qué concluye, señor consejero? Correcto, corremos traslado al abogado de la defensa del señor Alegre Díaz. Lo escuchamos. Sí, señora Puntual, magistrada, por con su favor. venia. Ujú. Hay que tener claro que lo que refiere el Ministerio Público, que la testigo, la señora Katy Janet Acuña Paredes, en la pregunta 21, a folio 72 del expediente, se le realiza la siguiente pregunta. Si tiene usted conocimiento si otra persona reportó una situación similar mientras usted se encontraba de dicha institución. La señora refiere como respuesta que no. En la pregunta 22, la declarante se le hace la siguiente pregunta. ¿Usted solamente alertó las cédulas ligeramente rayadas o también quién las habría rayado? Señala como respuesta que no, solamente las que estaban ligeramente rayadas. En la pregunta 23 se le hace la siguiente interrogante. ¿Usted notó nervios alguno de los miembros de mesa al momento y luego reportó dicha situación? Señala claramente en su respuesta que no. Por otro lado, tenemos, señora magistrada, en el personal de la OMPE al momento de su declaración, que se encuentra folio 79, cuando se le hace la siguiente pregunta, en la pregunta número 40, ¿cuál es el tiempo que transcurrió desde que se apertura la mesa de votación hasta que se encontraron las supuestas 37 cédulas de votación marcadas y que son materia de la presente investigación? A la respuesta señaló que se inició a las 7:37 y que se detectó el hecho a las 11:30 de la mañana, 4 horas posteriores a la apertura. En la pregunta 41 se le hace la siguiente interrogante. Si puede dar usted fe de todas las 37 cédulas marcadas, señala que sí estaban marcadas las 37 cédulas con marcas de diferentes formas. Ahí se quiere precisar de que las marcas no estaban dentro de los recuadros de los candidatos o del logotipo del partido político. En la pregunta siguiente, en la 42, se le hace la siguiente interrogante. ¿Usted puede asegurar que todas las cédulas fueron entregadas sin ninguna marca? Señala que sí, porque estaban lacradas y selladas. En la pregunta 43 se le hace la siguiente interrogante. ¿Estuvo usted presente cuando dichas cédulas fueron lacradas y empaquetadas? Señala que no. Entonces, claramente, ¿cómo podemos presumir una responsabilidad penal cuando una persona no ha estado presente en dicha actuación como tal y siendo más aún pues una coyuntura política por un tema de elección presidencial, señora magistrada? Gracias. Corremos traslado, abogado de la defensa del señor Señora magistrada, en ese mismo orden, Peñalosa. lo que manifiesta el Ministerio Público, definitivamente no hay elementos suficientes para poder hacer el proceso de coacción inmediata con respecto a mi patrocinado, más aún cuando en las declaraciones, como ya lo dije anteriormente, no hay una indicación directa
O sea, no hay una coautoría, no dicen que ellos se pusieron de acuerdo para poder eh, cometer un delito electoral, ¿no? Lo único que dice la fiscalía es una acusación bastante genérica, sin limitar cuál fue la participación de cada uno de los miembros de la mesa. Nada más, señora magistrada. Gracias. Abogado del señor Alarcón de la Cruz. Con su venia, señorita magistrada. Recordar que la imputación es por coautoría de 3 personas. La pregunta sería, ¿hay un elemento de convicción que acredite que los señores han coordinado? No lo hay. La pregunta sería, ¿hay algún elemento que acredite que los 3 señores ejecutaron el supuesto hecho ilícito? No lo hay. La denunciante nos dice que una persona fue la que le entregó la cédula marcada. Entonces la pregunta sería, ¿qué hicieron las otras 2 personas para que se pudiera dar la imputación por coautoría formulada por el representante del Ministerio Público? El representante no lo desarrolla. A lo largo de su alocución nos ha dicho que el hecho de no haberse percatado de que las cédulas se encontrarían marcadas y por lo tanto haberlos reportado consistiría en delito. Señor magistrado, el tipo penal por el cual se les está imputando a los señores es un tipo doloso. El no haberse percatado sería una conducta de repente no diligente, que comprendería seguramente alguna sanción administrativa, pero no claramente de índole penal, ¿no? Esta situación, conforme lo acaba de describir el representante del Ministerio Público, sería un hecho atípico. Por otro lado, no negamos la existencia de que existan cédulas con algún trazo. La pregunta sería, ¿se ha acreditado con algún medio técnico que estos trazos invalidarían las cédulas de votación? La respuesta es no, por un lado. Y segundo, ¿se ha podido acreditar con algún medio técnico que mi representado, el señor Martín Alarcón, está vinculado a estos trazos? La respuesta también es que no. Gracias. Ok, hemos acabado con el debate, ¿correcto? Vamos a hacer algunas preguntas. A ver, vamos a hacer algunas preguntas, señor fiscal, ¿correcto? A ver, en primer lugar, el tipo penal que nos está postulando. Artículo 359, ¿correcto, señor fiscal? Atentados contra el derecho al sufragio. Nos hace referencia a 2 verbos rectores, ¿correcto? Señor fiscal, ¿me escucha? Sí, señorita magistrada. Ya. ¿Cuál es la imputación o el verbo rector en primer lugar que estaría postulando? El alterar, en este caso, las cédulas de votación para que no se para de cualquier manera dañar el resultado, en este caso, de las elecciones. Ya, dice alterar el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato. Alterar, señorita magistrada, alterar el proceso. Alterar Porque el con las proceso. rayaduras, claro, con las rayas que se hacen en las cédulas de votación, claro, ya se están ya invalidando estos votos. Ya, dígame, ¿y estas cédulas fueron, qué pasaron con estas cédulas? Estas cédulas les fueron entregadas al personal, los miembros de mesa. Ellos han realizado sus firmas en las cédulas de votación. Los 3 han realizado las firmas. ¿En dónde realizaron las firmas? En las cédulas de votación, como miembro, como presidente, ¿Los 3 secretario, como miembros, como presidente, secretario y tercer miembro. Los 3 firman en la cédula. Sí, los 3 firman en las cédulas. Claro, en la cédula donde están los 2 nombres de los candidatos, en la parte de atrás está... En la parte de atrás hacen las firmas y, claro, revisan, porque se les entregan las cédulas y revisan ellos cédula por cédula y firman las cédulas. Esa es la función de los 3, ¿correcto? La función de los 3 es recepcionar, firmar las cédulas y, en este caso, revisar pues, el material, en este caso, Cuando ellos revisaron el material que les entregó la OMP, ¿correcto? Firman unas actas, ¿correcto? De recepción. Efectivamente. Y estas actas fueron validadas con alguna información adicional respecto de, ¿hayan advertido estas rayaduras o algo? No han advertido de estas rayaduras a ningún personal de la OMP. Entonces, entiendo que el material ha sido correctamente entregado. Correctamente entregado, ellos rellenan el formulario donde le dan check a qué materiales llegan y en qué estado llegan, el cual ha pasado ese primer filtro.
Posterior a ello se instala la mesa, hacen las firmas, se instala la mesa de votación y comienza el proceso electoral. Ujú, correcto, ya. Es cierto, ese proceso. Ahora dígame, he escuchado mucho hablar, señores, guardamos silencio, por favor, ¿ya? He escuchado mucho a los abogados hacer referencia a la imputación concreta. Ya. Usted me hace referencia que se le está atribuyendo a los tres en conjunto, ¿correcto, señor fiscal? Lo que entiendo según su requerimiento. Dice Señorita Mercedes. que haber, mediante la alteración de 37 cédulas de sufragio, al marcar rayar, se está indicando de que los tres imputados hayan rayado, hayan marcado estas cédulas, ¿correcto? Sí, señorita. Ya, ahora mi pregunta es, ¿con qué elemento de convicción me hace referencia a esta imputación? En este caso, con la declaración de la testigo, quien señala que efectivamente le entregaron cédulas Le han marcadas. entregado, es muy distinto. Respecto al hecho, ¿cómo es que la testigo hace referencia, va mi pregunta, ¿no? Porque tiene que haber, si hay una si hay un hecho, tiene que haber, entiendo, un elemento de convicción. La testigo hace referencia que ella advirtió el hecho en sí, porque al hacerle la referencia a la entrega, entiendo que ya le entrega algo rayado, ¿correcto? Efectivamente. Ya está el hecho. Yo quiero saber si la testigo hace referencia, si es que ella advirtió quién ha rayado esta cédula. La testigo hace su participación a mediados de las 9, entre las 10 de la mañana. Ella ya advierte eso. Al momento de su declaración también señala que ella no ¿Qué advierte, advierte? no ad- ella Señor advierte fiscal, puntualmente que le entregan la primera cédula le entregan la primera cédula, pero ya le rayada. entregan rayado. Ella ¿Quién advierte eso. Ella advierte que llega al local de votación, miembros de la mesa de votación hacen referencia que no los puede identificar el rostro, pero es su mesa de votación. Se entiende que al llegar a la mesa de votación ve el padrón electoral donde sale su nombre. Asimismo, le reciben el DNI porque el personal, los miembros de mesa. Sí que sigue, pero mi pregunta es puntual porque dice, su imputación es mediante alteración de sufragio al marcar, rayar. Esa es mi pregunta. Marcar, rayar. Entonces, porque entiendo que usted me está postulando por coautoría, ¿correcto? Efectivamente. ¿Y la coautoría en qué consiste, señor fiscal? En este concierto de voluntades que han tenido para poder realizar estos rayados de la... Concierto de voluntarios. En este caso debe haber un concierto de voluntarios en la cual cada uno tenga un rol, ¿correcto? Efectivamente, señorita magistrada, pero ¿Cuál ha sido el rol de cada uno? el rol de estas personas ha sido marcar porque durante la instalación, marcar. antes de la instalación, ellos han revisado todas las cédulas, han marcado las cédulas, han revisado primero, han puesto sus firmas en la parte de atrás de cada cédula y después han realizado estas... Dígame, entonces yo entiendo que usted me está diciendo de que si ellos han recibido las cédulas, les han entregado, han firmado las actas en señal de conformidad, ¿correcto? Es lo que entiendo, ¿no? O sea, han recibido, el hombre les entrega y ellos firman un acta en señal de conformidad que todo estaría bien. Sí, ellos señalan que todo estaba bien, porque las actas señalan, del acta de instalación señalan que están bien, no hay enmendaduras, no señalan nada, no van al personal. Y ya, ahora ahí donde va mi pregunta. ¿En qué momento sucedió este marcado? Que no le logro entender hasta ahorita. ¿En qué momento se dice que se marcó? Desde el momento en que ellos reciben las cédulas de votación hasta que en este caso ya la ciudadana advierte, ¿no? En este caso que ya se encontraban marcadas. En ese interín es que sucede esto. Si hubo concierto de voluntades, entonces, ¿qué hizo cada uno? ¿Y cómo el marcar el rayar las cédulas de votación. Entonces, entre los tres, ¿han marcado esta cédula? En ese sentido, ellos no han prestado declaración, han guardado silencio. Ese tema se tenía que aclarar en ese entonces, ¿no? Pero en este caso... ¿Qué se tiene que aclarar, señor fiscal? En este caso, teníamos que aclarar ese punto, pero en este caso se les señala que efectivamente ellos han marcado esta cédula. Pero ya, es la imputación, pero me refiero, según su teoría, pero acá la imputación concreta que usted me realiza es de haber marcado, rayado. Y es un concierto de voluntades. Si es concierto de voluntades, cada quien tiene un rol para poder cumplir la comisión de un evento, ¿correcto?
Entonces, esa es donde va mi pregunta. No entiendo, no le logro comprender cuál ha sido la función, en este caso, del señor Peñalosa, de la señora Aguilar, del señor Alegre. ¿Los tres han marcado esta cédula? Este De ser ministerio, así, ¿cómo ha sido y con qué elemento de convicción? Estamos ante un proceso inmediato. efectivamente, señorita magistrada, en este caso, los tres han llegado pues, a realizar las rayaduras, los marcados de las cédulas de votación. Son 37 cédulas, ¿correcto? 27 cédulas. Entonces, ¿cuáles son las que haya marcado el imputado A? ¿Cuáles son las que haya marcado el imputado B? ¿Cuáles son las que haya marcado el imputado C? ¿Se ha logrado determinar eso? No se ha logrado determinar respecto a cuántas habrían marcado cada uno de ellos. Ya, y entonces dígame, y esas cédulas, pues, yo voy a la imputación, el tipo penal, porque su tipo penal, que me hace referencia, es atentados contra el derecho de sufragio, la que altera el resultado de cualquier manera, el resultado de la elección. Mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de alteración al resultado de la elección? ¿Qué pasó? ¿No pudieron seguir votando? ¿Esas cédulas ya estuvieron inservibles? ¿Fueron reemplazadas por otra? ¿Qué pasó? Efectivamente, las cédulas fueron reemplazadas para que posterior a ello el nuevo personal miembro de mesa que va a Mi participar. pregunta es, señor fiscal, ¿se alteró el resultado de la elección? ¿Eso varió, en este caso, el resultado? Señorita magistrada, nosotros lo hemos planteado como tentativa en este caso, puesto que durante el proceso, durante los comicios electorales, efectivamente se marcaron estas cédulas, al advertir que efectivamente estas cédulas ya contaban con estas rayas, estos trazos, estas grafías, el personal del OMPE ya hizo el reemplazo respectivo de estas cédulas de votación con unas nuevas. Ya, dígame, y la testigo, la señora Katy, ¿correcto? Que es la ciudadana, ¿no? Que había ido para poder sufragar, ¿correcto? Ella indica que le entregaron tres veces, ¿correcto, señor fiscal? 3 veces la cédula. 3 veces cédulas. Ok, 3 veces la cédula, correcto. Esas 3 estaban marcadas. No, las 2 primeras se encontraban marcadas Las dos ante primeras su reclamo. Ya. Recién le llegan a entregar una cédula. ¿Quién le llega a entregar la cédula? Él señala que es el personal de los miembros de mesa, ¿no? Son 3 miembros de mesa, señor fiscal. ¿Quién fue? ¿Lo dice? Durante su declaración, como el abogado lo manifestó, no recuerda porque solo señala que reclamó, en mérito a ello le dieron en la tercera vez recién el acta sin ninguna grafía, sin ningún trazo. Y ella logró realizar su voto, entiendo. Logró realizar su voto, es en mérito de ello que va a poner de conocimiento al personal de la Defensoría del Pueblo e inmediatamente al personal de OMPE se constituyen y el personal de la Defensoría del Pueblo. El personal de OMPE cuando requiere las cédulas, efectivamente el personal advierte que de la contabilidad de todas las cédulas de votación encuentran 37 cédulas con trazos, con rayas, en gran mayoría la parte inferior de las cédulas de votación. Dígame, al final en la mesa en la cual se realizaba estas elecciones, ¿se logró concluir de manera satisfactoria todo, en este caso los votantes respecto a esa mesa? Sí, posterior al cambio de miembros de mesa, pues que ya, porque habían ¿Cambiaron sido los intervenidos, claro, porque los miembros de mesa fueron intervenidos por el personal policial en flagrancia, en este caso, OMPE, conforme a sus funciones, de la fila, empezaron ¿cómo se llama?, a solicitar que el personal pueda ser miembro de mesa y se concluyó con el proceso electoral. Vamos a correr traslado a los abogados respecto a las preguntas, ¿ya? Abogado de la defensa, el señor Alegre Díaz. Sí, señor magistrado. Muy puntual, algo que tengan que decir respecto a las preguntas. Sí, justamente hay que precisar que el artículo postulado, pues el artículo 359, atentados contra el derecho de sufragio. Sin embargo, el postulado es el inciso 5, donde señala claramente alertar de cualquier manera el resultado de una elección.
¿De qué resultado de elección estamos hablando si una vez mi patrocinado y las demás personas aquí fueron intervenidas por la policía y fueron trasladados a la dependencia policial? ¿En qué momento se truncó? ¿En qué momento se dejó de que los demás electores continúen con su derecho de sufragio, con el derecho al voto? En ningún momento hubo una paralización sobre dicha situación. Entonces, desde ahí desvinculamos el postulado por parte del Ministerio Público. Abogado de la defensa del señor Aguilar Peñalosa. Micrófono, por favor. Señor María, opino lo mismo, señor Magistral. Señor Alarcón de la Cruz. Conforme a la locución del representante del Ministerio Público, él mismo nos ha dicho que hay situaciones que aún hay que dilucidar. En todo caso, usted entenderá, señorita magistrada, que no nos encontramos en el momento ni en los presupuestos de ese tipo de imputación. Gracias. Vamos a preguntar, Alegre Díaz, señor abogado, ¿qué diligencias usted considera que, porque usted indicó que también improcedente, todos han indicado que estarían solicitando la improcedencia de la incoación, ¿qué diligencias estaría solicitando la realización? No le copié, señor. ¿Qué diligencias postula, según su criterio, que faltarían para que se pueda llevar a cabo un proceso de incoación, ¿no? Básicamente estamos ante la presencia, pues, de que, si bien es cierto, Fiscalía en la primera acta que realiza en el centro educativo señala claramente una disposición de 24 horas a la policía. Mi pregunta Posterior- puntual respecto a qué diligencias considera usted que faltaría que se realice. Señalar claramente la realización, individualizar lo que hizo, pues, en este caso, el señor, mi patrocinado aquí, Alegre Díaz, para perenizar y señalar, individualizar. Hay que tener claro que el Código Penal, señora magistrada, pues individualiza el tipo penal e individualiza a las personas como tal. Entonces, habría que individualizar por parte de Fiscalía y poder señalar claramente qué situación en concreta se le está acusando, ¿no? Ya viendo que el postulado 359 no acarrea dicha situación. Individualización de la conducta. Abogado del señor Aguilar Peñalosa, ¿qué diligencias usted considera que faltarían realizarse? Gracias. Lo que faltaría realizar también, doctora, es verificar, digamos, la cadena de custodia, porque obviamente se está indicando quién fue, cómo llegaron esas horas de votación al centro educativo donde se votó, ¿correcto? En todo caso, la conducta de mis patrocinados nunca hubo dolo, no hubo intención. Entonces, habría que ver la cadena de custodia para ver en qué momento ellos verificaron. Ellos actuaron en todo momento de buena fe. No hubo dolo, no hubo intención. Más aún cuando ya se ha dicho anteriormente en los alegatos que nadie los vio firmando, nadie los vio una conducta premeditada. O sea, acá el fiscal simplemente no tiene que determinar cuál fue la acción de mi patrocinado, cuál fue, en qué estadio participó, cómo participó. No hay eso. Bueno, gracias. Del Arcón de la Cruz. A fin de no repetir argumentos, señorita magistrada, creo que los que nos encontramos presentes hemos entendido que la conducta sería una conducta atípica. En todo caso, la defensa solicitaría que su despacho analice un posible sobreseimiento de la causa. Gracias. Señor fiscal, nos ha acompañado el acta de conformidad al momento de la recepción de las cédulas, la apertura, el acta en la cual usted nos indica de que habrían recibido de manera conforme. Hemos solicitado información respecto a eso aún el momento todavía no se nos ha llegado a informar eso, solo la declaración de, en este caso, de la coordinadora del local de votación. Correcto. Bueno, eso es lo que no tenemos, ¿no? Entonces no están los actuados, ¿no? No, no están los actuados. Su supuesto de aplicación para la medida, para el pedido de incoación, razón a la tipo de flagrancia. ¿Qué tipo de flagrancia nos está postulando? Nos indicó.
flagrancia estricta, señorita. Señor fiscal, una pregunta. Se advierte que son trazos, ¿correcto? Trazos son, esos trazos son mm, bastante legibles, y si es que hay algún tipo de examen para poder, si es que está dispuesto, ¿no? Algún tipo de examen para poder determinar de quién haya provenido este trazo. No se ha dispuesto, señorita maestra, pero en varias células que se advierte de los actuados y que han estado presentes las partes, se advierten rayas, se advierten unas grafías, en otros sí se notan a simple vista, pero no hemos realizado ninguna. Y estas grafías, ¿no hay todavía diligencia de pericia o algo? No hay, señorita. Mm. Y falta también, me dice, recabar lo del OMPE, ¿no? Respecto del acta de conformidad. Usted Sí, me la dice de que si es, conformidad, no ha llegado información de un todavía. ¿y por qué no lo solicitó, doctor? Se ha solicitado, con actos de investigación. Hemos oficiado el efectivo policial interviniente en la división de, en este caso, Seguro del Estado, ha realizado los oficios correspondientes. Ujú. Correcto. Bueno, vamos a proceder a resolver, ¿ya? Vamos a emitir la resolución número 2, San Martín de Porres, 9 de junio del año 2026, autos vistos y oídos. Estando el requerimiento de incoación de proceso inmediato postulada por parte del Ministerio Público, proceso que se sigue contra Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hams Aguilar Peñalosa y Martín Antonio Alarcón de la Cruz, en calidad de presuntos coautores del delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentados contra el derecho de sufragio en grave tentativa en agravio del Estado, representado por parte de la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Vamos a indicar que en esta audiencia ha participado el Ministerio Público, los abogados, los imputados y así como también los imputados en calidad de detenidos. Como primer considerando razón al requerimiento fiscal, en este caso el Ministerio Público, al momento de habernos realizado su requerimiento, nos ha indicado los hechos en materia de imputación, nos ha indicado el tipo penal, elemento de convicción y la medida de coerción personal que estaría solicitando. Como siguiente punto, debemos indicar que el proceso inmediato es un proceso especial implementado por el Código Procesal Penal a efectos de atender supuestos de flagrancia delictiva, donde sean innecesarios mayores actos de investigación para poder determinar quién es la persona partícipe o autor, o en este caso coautor del hecho en materia de atribución. Debemos evaluar para ello lo que establece el Acuerdo Penario 2-2016 en la ICJ-116, en razón al Acuerdo Penario Extraordinario de Proceso Inmediato, en la cual hace referencia a que se deben de cumplir dos supuestos de aplicación de manera copulativa, tanto la simplicidad procesal como la evidencia delictiva. En este caso, el Ministerio Público nos ha puesto en conocimiento que se estaría atribuyendo a los tres ciudadanos antes mencionados el haber realizado o haber marcado, rayado con lapicero azul en la parte baja de las cédulas de sufragio. Para ello, el Ministerio Público nos ha oralizado una serie de elementos de comisión en la cual, según titular de la acción penal, estaría considerando que hayan sido los tres imputados quienes hayan realizado estas enmendaduras, estas rayaduras a las cédulas de votación. Solicitando en este caso al Ministerio Público que se pueda incoar a proceso inmediato y se pueda seguir con el siguiente estadio, que correspondería a la etapa del juicio inmediato. En este caso, al momento de haber realizado el Ministerio Público su requerimiento fiscal, se procedió a correr traslado a los abogados de la defensa de los imputados, en la cual cada uno de ellos habían solicitado que se declare improcedente el pedido de incoación de proceso inmediato. Principalmente han considerado lo siguiente: en relación al abogado del señor Alegre Díaz, solicitó que se declare improcedente, puesto que indicó que no se estarían cumpliendo los presupuestos establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal, indicando pues de que no estaríamos dentro del supuesto de la flagrancia estricta conforme lo haya solicitado el Ministerio Público. Aunado a ello, indicó de que tampoco no se estaría cumpliendo la imputación concreta hacia su patrocinado, puesto que no se haya descubierto o no se le haya descubierto en la realización del hecho que se le estaría atribuyendo. Esto es el haber marcado o rayado las cédulas de votación, indicando pues que estaríamos ante un caso aparente de flagrancia, en la cual pues no se le haya encontrado o descubierto
cometiendo el hecho en materia de imputación. De la misma manera, indicó de que no hay esta certeza, únicamente se estaría presumiendo. Indicó de que si bien tenían la custodia de las cédulas de votación, sin embargo, indica de que no habría su patrocinado realizado algún tipo de acto doloso como para poder atribuírsele un delito penal. Si no, de ser así, nos encontraríamos ante una sanción administrativa. Por otro lado, también indicó que la testigo, Katy, esto es la señorita o la señora que fue a realizar su acto de votación, indicó de que ella haya advertido pues, que la cédula estaba rayada, sin embargo, indica de que no habría sindicado de manera directa quién haya sido la persona quien haya realizado esta rayadura o esta enmendadura dentro de esta cédula de votación. Indicó que tampoco no ha podido reconocer cuál de las personas de los 3 miembros de mesa haya realizado la entrega de la cédula de votación. De la misma manera, en relación al OMPE, indicó que también no se ha podido pues, obtener algún elemento en la cual pues, se haya advertido pues, que estas cédulas estaban enmendadas. Haciendo referencia a una cantidad distinta del cual se estaría atribuyendo con la cantidad que también se habría entregado. De la misma manera, la Defensoría del Pueblo también hace referencia de que no constituiría ser un elemento que estaría sindicando su patrocinado. Señalando el abogado de la defensa que aún faltarían diligencias, en este caso que se obtenga el material del lacrado, cómo fue el lacrado, estas actas, el lacrado, quién recibió, se conozca a quién entregó, quién fue la primera persona que entregó, no hay indica un caso evidente. En este caso indica que todavía faltan diligencias y por ello es que estaría solicitando que se declare improcedente el pedido de incoación de proceso inmediato. Por su lado, el abogado de la defensa, el señor Aguilar Peñalosa, de la misma manera solicitó que se declare improcedente el pedido. De la misma manera, indicó que el Ministerio Público no ha realizado un adecuado estudio, análisis de los actuados. Indicó que no se ha determinado cuál es la conducta inadecuada que haya hecho su patrocinado. De la misma manera, indicó de que no se le ha intervenido firmando actas, alterando las cédulas o realizando algún tipo de rayadura o enmendadura. Indicó de la misma manera que no hay testigo que los indique que haya sido su patrocinado quien haya realizado estas enmendaduras, indicando pues de que también la testigo, la señorita Katy, es la persona quien fue a realizar este acto de votación, no haya señalado quién haya sido la persona que le haya entregado la cédula, ni tampoco pues que su patrocinado haya entregado esta cédula o haya rayado esta cédula de votación. Por ello es que señala pues de que no se le podría atribuir a su patrocinado en calidad de coautor del delito que se le estaría atribuyendo, solicitando la improcedencia pues del requerimiento presentado. Por su lado, el abogado del señor Alarcón de la Cruz, de la misma manera, también solicitó que se declare improcedente el pedido, puesto de que no hay elementos suficientes, señaló, para que se le pueda atribuir a su patrocinado un acto de responsabilidad penal. Indicó de que no hay una imputación concreta por parte del Ministerio Público. Indica de que no hay elementos de convicción que pueda señalar que su patrocinado haya concertado con los demás miembros de mesa respecto de la comisión del hecho. No hay elementos, señala, que acredite el rol que haya tenido su patrocinado para poder realizar este hecho. Hizo referencia también a las preguntas que se le realizó a la testigo, a la señorita Katy, en la cual pues señala que habría sido un joven en que le haya entregado pues la cédula de votación. Y hizo referencia porque su patrocinado no resultaría ser una persona joven, es una persona de más de 50 años, que no guardaría relación pues con la declaración de la misma testigo. De la misma manera, indicó de que esta testigo, la señorita Katy Acuña, no recuerda pues el rostro de la persona a quien le haya entregado pues esta cédula. Indica pues de que tampoco vio quién haya rayado esta cédula y que no hay elemento de convicción o medio de prueba que pueda acreditar la información o la imputación realizada por parte del Ministerio Público.
Se realizó en este caso el derecho de réplica y dúplica. En este caso se concedió el uso de la palabra al Ministerio Público. El Ministerio Público ratificó su pedido, precisando principalmente en relación a la declaración de la señorita Katia Acuña, quien indicó de que ella acudió a su centro de votación, a la mesa, al colegio, al aula donde le tocaba. Le entregaron una cédula donde advirtió que estaba con una enmendadura, una rayadura en la parte inferior. Lo advirtió a los miembros de mesa, indicó que le entregaron otra cédula de votación, de la cual también advirtió que tenía una rayadura, y cuando le entregaron ya una tercera cédula, es donde recién pudo realizar su acto de votación al sufragio, su derecho al sufragio. Indicó que por eso es que ella al momento de salir reclamó, puso en conocimiento pues al personal respecto de lo que habría ocurrido. Y al revisar se indicó que han sido 37 cédulas en las que se encontraban enmendadas. Ministerio Público nos señaló que el OMPE pues habría entregado estas cédulas en una bolsa, y la función de los miembros de mesa era revisar una por una y firmar y dar fe si es que estas actas habrían sido, estas cédulas estaban en perfectas condiciones. En la cual el Ministerio Público, a su criterio, nos refiere de que sí han existido o sí existen elementos de convicción que nos hagan referencia que se hayan rayado estas cédulas. En relación al derecho de dúplica, de la misma manera, el abogado de la defensa, el señor Alegre Díaz, se ratificó también en su pedido, precisó las preguntas realizadas a la señorita Katia Alarcón. De la misma manera también hizo referencia a las del OMPE, perdón. El abogado del señor Aguilar Peñalosa señaló de la misma manera que no hay elementos de convicción, no hay una sindicación directa de que su patrocinado pues se haya puesto de acuerdo para cometer el hecho. El abogado del señor Alarcón de la Cruz, de la misma manera, hizo referencia a la imputación concreta, algún elemento de convicción pues que acredite de que su patrocinado pues haya sido la persona que también haya concertado para cometer este hecho. Indicó el abogado que el tipo penal que se estaría atribuyendo es un tipo penal doloso. Sin embargo, no hay conducta, dice, en relación a que su patrocinado pues haya cometido el mismo. Indica pues de que no niega la existencia pues de estas cédulas con rayaduras. Sin embargo, indica pues de que no se haya invalidado pues la votación en esa mesa. En sí, estos fueron el derecho de réplica, dúplica de cada una de las personas, de los abogados, tanto del Ministerio Público. Se realizaron algunas preguntas de aclaración y precisión. Hemos preguntado al Ministerio Público en relación a al tipo penal que nos estaría postulando. En relación al tipo penal, nos señaló que es el artículo 359 del Código Penal, atentados contra el derecho al sufragio. Nos indicó en este caso el Ministerio Público cuáles son los verbos rectores que se estarían atribuyendo. Nos indicó el verbo rector alterar el proceso, alterar el resultado de un proceso. Con el agravante del inciso 5, esto es, altera de cualquier manera el resultado de una elección, precisándonos el Ministerio Público que estaríamos ante un grado de tentativa, puesto de que las elecciones en esa mesa sí pudieron continuarse y terminarse con todas las personas votantes en aquella fecha. Se le preguntó al Ministerio Público de la misma manera en relación a la imputación concreta, puesto que los abogados estaban haciendo referencia de que se le estaría atribuyendo a las 3 personas en calidad de coautores, advirtiéndose que el Ministerio Público estaría postulando por el haber marcado rayado con un lapicero azul en la parte baja de la cédula de sufragio. Se le preguntó al Ministerio Público que nos haga referencia con qué elemento de convicción estaría
sindicando pues esta imputación. El Ministerio Público únicamente nos refirió a la testigo Katia Acuña, advirtiéndose, según lo que nos ha señalado el Ministerio Público, en la declaración de dicha persona, que de dicha persona haya manifestado de que no ha podido advertir qué persona haya realizado este acto de rayadura. Nos ha señalado el Ministerio Público de que ella es la persona que recepcionó la cédula de votación, y también se le preguntó si es que pudo identificar qué persona le entregó esta cédula de votación, a lo cual indicó de que tampoco no ha podido reconocer el rostro de la persona que le haya entregado esta cédula de votación. El despacho persistió ante el Ministerio Público a efecto de que nos indique la distribución de roles en las cuales hayan tenido los tres imputados, en relación que la imputación que nos realiza es en calidad de coautoría. En este caso, el Ministerio Público se advirtió que no nos ha logrado determinar cuál es el rol que hayan tenido cada una de las personas. Se le preguntó al Ministerio Público respecto de las actas en relación a las actas de sufragio de las entregadas por el OMPE, la conformidad, si es que estas actas realmente estaban en señal de conformidad, conforme nos ha hecho referencia el Ministerio Público. Nos ha señalado el Ministerio Público de que hasta el momento no se obtienen, a pesar de haberse solicitado al OMPE. Se le preguntó también al Ministerio Público si es que ¿cómo puedes indicar qué persona es la cual haya rayado y en qué tiempo, pues o en qué momento haya ocurrido el mismo? El Ministerio Público hemos advertido que no nos ha logrado pues identificar o señalar, únicamente nos hace referencia de las 7:37 aproximadamente de la mañana hasta las 11 horas aproximadamente, en este lapso de tiempo, pues que estaban en custodia de los imputados. Se le preguntó al Ministerio Público si es que en relación a la materialización del hecho se les haya advertido en su oportunidad que estas personas se encontraban rayando o qué cédulas hayan sido rayadas por cada uno de los imputados, a lo cual el Ministerio Público nos señaló que no se ha podido identificar qué personas hayan realizado la rayadura, enmendadura de estas cédulas de votación. Se le preguntó al Ministerio Público si es que se ha ordenado algún tipo de pericia, algún tipo de grafía para poder conocer esta información, a lo cual el Ministerio Público nos ha señalado de que todavía faltaría la realización pues de esta diligencia para poder determinar quién es la persona que haya realizado esta enmendadura. Se le preguntó de la misma manera al Ministerio Público si es que se haya alterado estas elecciones, estas votaciones, o si es que estas cédulas fueron inválidas y que por causa de ello las votaciones en esa mesa no pudieron ser continuadas, a lo cual el Ministerio Público nos indicó de que estas cédulas fueron cambiadas, fueron reemplazadas y que las votaciones en dicha mesa continuaron con normalidad. Nos precisó el Ministerio Público de que los tres miembros de mesas, pues en su momento hayan sido intervenidos y en este caso hayan sido reemplazados por otras personas que se encontraban pues en las votaciones. En ese sentido, estas son las preguntas que se realizaron, las cuales quedaron registrados en nuestro sistema de grabación de audio. Debemos indicar en este caso, conforme bien señalé, que el proceso inmediato a efectos de que se pueda tramitar la causa a través de la vía más simple, más breve, conforme bien su nombre mismo lo indica, de manera inmediata, deben de cumplirse de manera copulativa estos dos requisitos, que estemos ante un caso de naturaleza simple, ante un caso donde no requiera mayores diligencias, actos de investigación, conocer en este caso la imputación concreta que se vaya a realizar a cada uno de ellos. Y si realmente pues la imputación que nos realiza el Ministerio Público se encuentra también de manera clara, evidente pues para la comisión del hecho que se estaría atribuyendo. En este caso, el Ministerio Público, conforme bien señalado, hace referencia que se le estaría atribuyendo a los tres imputados de manera conjunta calidad de coautores. Sin embargo, conforme bien hemos escuchado al Ministerio Público, no nos logró determinar cuál ha sido la conducta realizada o cuál ha sido el rol que haya realizado cada uno de los citados imputados para poder lograr la enmendadura de estas cédulas.
tanto más si, conforme hemos advertido, no tenemos pues estas actas iniciales del LOMPE en la cual los tres hayan dado esta señal de conformidad. Esto es, si es que hayan advertido o no que ha habido algún tipo de alteración a las cédulas de votación, y si es que vinieron así, o si es que realmente, pues, de ser así, hayan faltado a la verdad, pues, los citados imputados al momento de suscribir, pues, estas cédulas de votación, como que estuvieran, pues, de manera correcta cada una de ellas, lo cual el Ministerio Público en esta oportunidad no nos ha logrado, pues, adjuntar dicha acta, del cual nos ha señalado de que las ha solicitado, pero aún, pues, todavía el LOMPE no se las entrega. En este caso, el Ministerio Público nos hace referencia que la actuación que hayan tenido los tres imputados ha sido el de haber marcado con lapicero azul en la parte baja de las cédulas de sufragio. Se le preguntó al Ministerio Público cómo es que nos estaría haciendo referencia a dicho marcado, o cómo es que, o quién ha sido la persona, pues algún elemento de comisión que nos acredite pues esa información. Hemos escuchado de manera reiterada que el Ministerio Público nos hace referencia a la persona Katy Janet Acuña Paredes. En este caso, es la ciudadana que acudió a votar y es la única en la cual pues haya declarado o haya manifestado que las dos cédulas iniciales que le entregaron se hayan encontrado marcadas. La testigo, conforme bien lo ha referido, no logra identificar en primer lugar quién es la persona que le haya entregado la cédula. En segundo lugar, no logra advertir que ella haya visto quién haya estado rayando esta cédula de votación. Y tampoco se indica de manera directa a quién es la persona que haya pues realizado pues este marcado. Lo que advierte el despacho es de que el Ministerio Público nos hace referencia a un supuesto de flagrancia de manera estricta. Esto es, el citado imputado es intervenido al momento de la comisión del hecho en materia de imputación. En este caso, el Ministerio Público no nos ha logrado determinar en qué momento se haya dado pues esta materialización del hecho o por qué persona se haya realizado la materialización del hecho. No advierte pues el despacho esta distribución de roles de cada uno de los imputados, de cómo es que se haya realizado esta marcación de las cédulas, de la cédula de votación. Nos hace referencia a un margen horario entre las 7:37 aproximadamente hasta las 11 horas aproximadamente, en la cual pues corresponde a criterio del despacho que el Ministerio Público debe evaluar si es que realmente nos encontramos ante un supuesto de flagrancia estricta o a qué tipo de supuesto de flagrancia nos encontraríamos. Fueron intervenidos al momento de la realización del hecho, esto es, cuando estaba en ese momento realizando el marcado de enmendadura de la cédula de votación, o en qué momento fue, después de qué momento se realizó el mismo. El despacho, si bien, según también declaración de los efectivos, el efectivo policial Juan Gustavo Vázquez Tiza, refiere que ellos se encontraban pues en las responsables de la zona norte, los cuales fueron advertidos por la Central de Operaciones del Colegio Enrique Mía Ochoa. Se estarían produciendo algunas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral, motivo por el cual se constituyeron a dicho colegio de votación por ser informados por el personal del OMPE. Y la Defensoría del Pueblo, quienes le comunicaron que en la mesa número 061-020, en dos oportunidades le habían entregado a la testigo Katia Acuña las cédulas de votación que se encontraban marcadas con lapicero, en la cual pues acudieron de manera inmediata a constituirse al aula, solicitando pues a los miembros de mesa las cédulas y observaron varias cédulas que se encontraban enmendadas con lapicero azul, siendo que 37 se encontraban marcadas y 182 en este caso se encontraba en perfectas condiciones para que puedan continuar con las elecciones. Y lo que hayan advertido pues los efectivos policiales es ya un hecho pues en la cual comunicó tanto la Defensoría del Pueblo, comunicó el OMPE, perdón, respecto del cual
respecto de esta cédula. Sin embargo, el despacho advierte en relación a las, la imputación del Ministerio Público es que atribuye a las 3 personas, al señor Aguilar Peñalosa, Alegre Díaz, el señor Alarcón de la Cruz, el haber marcado, rayado con lapicero azul. Sin embargo, considera el despacho que para que un proceso inmediato pueda seguir su curso a través de la vía inmediata, la imputación concreta debe ir de manera clara, de manera puntual, en la cual se respondan las preguntas de una imputación concreta, el qué, cuándo, cómo, dónde, qué hicieron cada uno de ellos, cuál fue la participación de cada uno de ellos. Debe de cumplirse con señalarse la coautoría, cuál ha sido el rol que hayan desempeñado, quién iba a realizar las marcas o de ser el caso, quién fue la persona, pues de que de ser así, puede haber estado cautelando de que se realicen estas marcas o cómo es que hayan concertado pues esta realización de las marcas, lo cual para que el proceso se tramite a través de la vía más célere, más rápida, en la cual ya no advierta pues algún tipo de subsanación, debe la imputación estar de manera clara desde el momento en el cual el Ministerio Público así lo presenta. Y según lo que advertimos, pues son 3 imputados, de las cuales el Ministerio Público no ha logrado determinar en esta primera etapa para poder incoar un proceso inmediato cuál ha sido el rol de cada uno de ellos. Tanto más si es que el Ministerio Público nos ha señalado de que tampoco conocemos si es que estas actas de iniciales en las cuales entrega el hombre pues hayan sido firmadas de manera conforme o si es que hayan advertido en su oportunidad alguna enmendadura o de ser el caso también algún tipo de pericia que para poder conocer la grafía de quien haya de ser así podido realizar pues esta enmendadura. Lo cual pues el despacho considera de que si bien podríamos indicar que estamos ante una causa simple, sin embargo, nos requiere la norma que se cumplan 2 supuestos de manera copulativa, la evidencia delictiva, la imputación concreta en la cual pues no solo basta mencionarlo de manera genérica, de manera, en este caso, como lo ha realizado el Ministerio Público, lo ha englobado en sí en una sola conducta, indicándonos que han rayado las cédulas, pero no nos ha determinado pues qué persona haya sido la que haya rayado pues esta cédula, lo cual es importante para que el juicio inmediato pueda instalarse de manera adecuada en un siguiente estadio procesal, lo cual pues no se advierte en esta oportunidad. Si bien en este caso bueno, el abogado de la defensa, en este caso del señor Aguilar Peñalosa, no, perdón, Alegre Díaz, el señor de Alegre Díaz nos hace referencia, bueno, que de ser así estaríamos ante otro tipo de delito, nos hace referencia, razón por la imputación realizada por parte del Ministerio Público. Bueno, si bien es cierto, no tenemos todavía el acta de entrega de recepción de conformidad o algún tipo de advertencia que haya tenido el OMPE. No tenemos en relación a ello. El abogado del señor Aguilar Peñalosa bueno, nos ha señalado que no hay testigo que se indique. Efectivamente, en este caso, conforme bien se ha señalado el Ministerio Público, en relación a cuál ha sido, para poder conocer principalmente cuál es la imputación concreta que se estaría realizando, cómo es que estas personas pues hayan participado de manera concertada
Conforme bien he señalado, el Ministerio Público no nos ha indicado que ha realizado el imputado A, que ha realizado el imputado B, que ha realizado el imputado C al momento de la mesa de sufragio. ¿Quién es en este caso que firmó primero? ¿Cómo es que fueron las distribución de las firmas también? Puesto que firma el presidente, el secretario, el tercer miembro. En este caso, ¿cómo fue esta distribución? No hemos conocido la declaración tampoco de los imputados para poder conocer cómo es que se estaban distribuyendo. Se entiende que quien debió haber firmado primero es el presidente. Entonces se cumplió con ese rol. ¿A quién le pasó después las cédulas? ¿Advirtió a alguno de ellos que estaba con estas rayaduras, enmendaduras? ¿Se advirtió a ellos? ¿Se puso en conocimiento? ¿Alguien lo refirió? No conocemos tampoco al respecto. Estuvo el OMPE, pues, en ese momento en la cual realizaba, pues, estas firmas, el OMPE, la bolsa se abrió en presencia del OMPE, se pudiera advertir, no conocemos mayor información al respecto, que son, considera el despacho, como indicó, aparentemente un caso simple, aparentemente, sin embargo, para poder tramitarse a través de la vía inmediata se necesita que efectivamente sea un caso simple y sea un caso evidente, lo cual el despacho en esta oportunidad advierte que ello no se estaría cumpliendo, puesto que el Ministerio Público no nos ha logrado justificar de manera inicial la imputación en la cual se estaría atribuyendo, lo cual es importante para el desarrollo del presente proceso inmediato. El despacho no descarta la posibilidad de que el proceso sí se pueda tramitar a través de otra vía, en este caso con actos de investigación en la cual corresponde al Ministerio Público determinar, pero para la vía inmediata necesitamos que efectivamente pues el caso sea un caso de naturaleza evidente, un caso de naturaleza simple, imputación concreta, verbos rectores. En este caso, conforme bien nos ha señalado, se haya alterado, se haya pretendido alterar de cualquier manera el resultado de la elección. Hubo una alteración que pasó, no conocemos nada al respecto. Por lo tanto, en este caso, el despacho considera que el pedido del Ministerio Público en esta oportunidad efectivamente no se encontraría realmente justificado, motivado, con los dos supuestos que nos hace referencia, el Acuerdo Plenario 2-2016, el SIJ-116 en relación para que la causa pueda ser tramitada a través de la vía inmediata. Advertimos que sí nos encontramos ante un caso de naturaleza flagrante. Conforme bien se ha indicado, el Ministerio Público nos ha postulado una flagrancia estricta. Considera el despacho que el Ministerio Público debe evaluar si es una flagrancia estricta, en qué momento, cuasi flagrancia, una flagrancia presunta, debe evaluar el momento en relación al comportamiento o la imputación realizada por parte del Ministerio Público. De la misma manera, en relación a la legalidad de la detención, bueno, podemos advertir que los imputados, pues fueron, al momento de su intervención se les puso en conocimiento sus derechos, su constancia de buen trato, según el acta de intervención, los motivos por los cuales fueron intervenidos y fueron trasladados a la dependencia policial. En ese sentido, no ha habido algún tipo de observación o posición por parte de las defensas. Realizaron sus observaciones principalmente a la no incoación del proceso inmediato. En ese sentido, pues el despacho considera de que sí tenemos pues se cumplió con la legalidad la detención en su oportunidad, han sido trasladados al este módulo de flagrancia entre los alcances que nos establece la ley. Es a ello pues que el despacho debe resolver lo siguiente. En primer lugar, declarar la legalidad de la detención de los ciudadanos Tomás Eduardo Alegre Díaz, José Hamza Aguilar Peñalosa y Martín Antonio Larcón de la Cruz. En consecuencia, se resuelve declarar improcedente el proceso inmediato en contra de los antes mencionados en calidad de presuntos coautores del delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentados contra el derecho de sufragio en grave tentativa en agravio del Estado, representado por parte de la Procuraduría Pública de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, el Ministerio Público deberá proceder conforme a sus atribuciones. Notificamos Ministerio Público. Conforme con los resueltos, señor. Abogado de la defensa del señor Aguilar Díaz, Alegre Díaz. Conforme, señora magistrada. Abogado del señor Aguilar Peñalosa. Conforme, señora magistrada. Abogado del señor Alarcón de la Cruz. Conforme, doctora. Correcto, en ese sentido, estando en la conformidad de las partes, emitimos la resolución que continúa, resolución número 13, Martín de Porres, 9 de junio del año 2026, autos vistos y oídos, estando que las partes procesales han manifestado su conformidad, corresponde en este acto declarar consentida la citada resolución para los efectos que correspondan. Notificamos Fiscalía Penal. Conforme con los resueltos. Abogado de la defensa de Alegre Díaz. Conforme, señora magistrada. Aguilar Peñalosa. Conforme, señora magistrada. Alarcón de la Cruz.
Conforme, doctora. Correcto. Entonces, en ese sentido, estamos próximos a terminar. Órdenes de capturas vigentes, por favor, de cada uno de los imputados. Sí, señorita magistrada. Se tiene la información remitida por el personal policial de requisitoria de Lima Norte, el cual indica que el señor Joseph Hans Aguilar Peñalosa, con DNI 42 23 58 18, el señor Martín Antonio Alarcón de la Cruz, con DNI 10 20 50 41, y el señor Tomás Eduardo Alegre Díaz, con DNI 10 50 98 18, no registran orden de captura vigente a la fecha. Ujú, correcto. Entonces, estando que no tienen órdenes de capturas vigentes, señores, van a ser puestos en libertad, ¿correcto? La medida de coerción que postuló, bueno, no hay otro tipo de medida que evaluar, ¿ok? Y se les hace de conocer, señores, que su proceso, si bien no se ha instaurado a través de la vía inmediata, sin embargo, ya el Ministerio Público y sus abogados de la defensa le van a poner en conocimiento cuál es que el proceso pues, de investigación va a seguir, ¿correcto? Entonces, siendo las 12:35, hemos terminado. Que tengan buen día, señores. Hasta luego. Buen día, doctora. Gracias.